Buenas noches. Si se dan cuenta, en mi título lo tengo entre comillas porque desafortunadamente todos tenemos que ver al paciente en algún momento. A veces el cirujano es el que capta al paciente, a veces el internista es el que capta al paciente y de hecho nosotros y todos ellos, los anteriores, vamos a ser el único punto en el que se conjuntan estos pacientes y va a ser uno solo el que va a hacer la valoración preoperatoria, ya sea el doctor, ya lo mencionaba el doctor Carrasco o el doctor Villa Gómez también lo mencionaban. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Y el punto de confusión al que llegamos los tres es la seguridad del paciente, ¿no? Ya veíamos que los objetivos de la valoración preoperatoria tienen como objetivo principal abarcar la complejidad a la cual va a ser sometido nuestro paciente, ¿no? El acto quirúrgico, que no comprometa el estado físico de nuestro paciente, establecer la integridad del sistema sobre el cual se va a realizar la operación y identificar los desórdenes potenciales que puedan interactuar con nuestra técnica anestésica. De ahí y de todo esto se va a derivar nuestro plan. Ya lo menciona la norma oficial mexicana, que de toda esta evaluación nosotros tenemos que hacer un plan anestésico, un plan de control del dolor e inclusive decidir el punto final de la valoración preoperatoria, el destino postoperatorio de nuestro paciente, ya sea su casa, la unidad de cuidados intensivos o la unidad de recuperación o su cama en hospitalización. La norma oficial mexicana tiene como puntos principales en la nota, ya lo hacía hincapié el doctor Carrasco, una nota de valoración preoperatoria, debe determinar el estado físico de nuestro paciente. Ya lo mencionaba también el doctor Villagómez, es un poco repetitivo este asunto, pero él hacía mucho hincapié en el expediente clínico de nuestro paciente, en examinar a nuestro paciente y en conocer el historial médico de nuestro paciente. También, como somos anestesiólogos, hacer hincapié en el estado físico actual de nuestro paciente, que como lo mencionaba la ASA, que desafortunadamente o afortunadamente es un método muy sencillo de entre nosotros de transmitirnos información, ¿no? Decíamos que el paciente ASA1 es un paciente sano, y si yo le digo al doctor Carrasco, oiga doctor, es un paciente ASA1, él me va a entender sencillamente a lo que le estoy hablando, ¿no? O si el doctor Villagómez me envía de regreso a mi paciente y me dice que es un ASA3, yo ya tengo también sobreentendido qué exámenes, qué estudios o qué plan mental tengo que yo hacer previamente a mi valoración. Ahora, en la historia clínica ya lo menciona el doctor, alergias, medicamentos, cirugías previas, lo que nos interesa a nosotros, la historia anestesiológica de nuestro paciente. Ahora, vamos a entrar a la parte del terreno arenoso, ¿no? En la evaluación y manejo de pacientes con problemas médicos específicos. Ya lo decía el doctor Carrasco, ¿cuántos de nosotros el doctor Villagómez, ¿cuántos de nosotros aquí presentes, si pueden alzar la mano, hacemos valoraciones cardiovasculares? De hecho nadie, somos aquí los doctores, 2 doctores. Si nosotros recordamos la norma oficial mexicana, ella dice que tiene que hacerse una evaluación cardiovascular, pero no especifica por quién tiene que hacer esa evaluación cardiovascular. Nosotros damos por hecho que tiene que ser por un cardiólogo, por un internista, pero nosotros también la podemos hacer, y de hecho así vamos a identificar los potenciales riesgos y complicaciones de nuestros pacientes. Si nosotros no hacemos una evaluación cardiovascular previa, ¿cómo vamos a orientar? El doctor Villagómez mencionaba que se tiene que hacer, cuando se van a solicitar los exámenes de laboratorio, se tiene que tomar en cuenta el tipo de pacientes que nosotros vamos a someter, para ahí nosotros determinar un plan y hacer una intervención para ese paciente específicamente. Los pacientes con enfermedades pulmonares, también ya lo mencionaba el doctor Gómez, inclusive las series mencionan que hasta los pacientes se pueden complicar con problemas pulmonares hasta el 85%. El doctor hacía una tasa de 3.4%. Esto va a depender del tipo de complicación y cómo se especifica la complicación. Algunos mencionan las complicaciones ectasias. Las atelectasias en algunos estudios los hacen por diagnóstico por TAC, otros por radiografía de tórax. Entonces, en realidad, este es el punto más arenoso de la evaluación preoperatoria. Ahora, ya lo mencionaba el doctor, ¿cómo vamos a guiar nuestra solicitud de laboratorios? No tenemos que hacer laboratorios de rutinas. De hecho, la batería más compleja de estudios de laboratorio solo se va a ver beneficiados aquellos pacientes que se van a someter a la terapia intensiva. Entonces, en ellos solo tiene esta validez la batería pesada de exámenes de laboratorio. Nosotros tenemos que, en base a nuestra historia clínica y a nuestra evaluación preoperatoria, realizar
determinar al paciente que se va a ser sometido a un alto riesgo y a la cirugía planeada, ¿no? Ya lo decía el doctor Carrasco, en conjunto tenemos que determinar el mejor tipo de cirugía. Ellos van a hacer la propuesta y nosotros en conjunto tenemos que decidir el procedimiento. Esta es una tabla que les presento que es un poco compleja y de hecho puede hasta marear, del tipo de pacientes que nosotros sometemos a cirugía y una guía sobre los laboratorios que tenemos que realizar. Pero yo aquí les pongo una pregunta, miren. Aquí tenemos un paciente, los pacientes menores de 45 años, de hecho, son pacientes que rara vez, si son pacientes femeninos, ya lo mencionaba el doctor Villagómez, una cuenta hemática, por ejemplo. Pero les hago el ejemplo claro. Tenemos el paciente de 23 años de edad, diabético, insulino dependiente, de 12 años de evolución. ¿Ustedes creen que esta guía nos puede servir para ese grupo de pacientes? No, y de hecho la norma oficial mexicana también lo menciona, ¿no? No se le solicita electrocardiograma a un paciente a menos que sea mayor de 60 años. Entonces, he ahí la complejidad de la valoración preanestésica y por qué tenemos que hacer hincapié en la historia clínica de nuestro paciente, en el tipo de medicamentos que debe consumir, ¿no? Este paciente que yo les ponía de ejemplo de 23 años, seguramente, ya lo mencionaba el doctor Villagómez, tiene cardiopatía isquémica que nosotros desconocemos, que se beneficiaría a lo mejor de una química sanguínea para determinar el estado funcional de nuestro riñón, entre otras cosas. Entonces, de ahí ya mi plática, donde va a lanzar y a tomar más auge, decía el doctor Jaime, la medicina preoperatoria. ¿Qué se define como medicina preoperatoria? De hecho, mencionaba alguna de las gentes con la que yo platicaba, que de hecho podría cambiar hasta el nombre de la anestesia, ¿no? Es el área de la medicina que trata del estudio de alrededor de un procedimiento anestésico quirúrgico y va orientada fundamentalmente a mejorar el resultado de nuestros pacientes, tanto el estado físico de nuestro paciente como hasta los costos hospitalarios de nuestros pacientes. Es una frase simple. ¿Qué es la medicina preoperatoria? Es una frase simple que describe el papel real del anestesiólogo, porque es lo que nosotros, decía el doctor Villagómez, es hincapié. Es responsabilidad del anestesiólogo hacer esta evaluación y determinar el riesgo de nuestro paciente. Entonces, y también es parte de nosotros hacer intervenciones que van a mejorar el resultado de nuestro paciente. Es una extensión de la anestesiología, es algo que no es realista o es algo que no es realizable o inclusive algunos considerarían que no es necesario. De hecho es todo lo contrario, ¿no? Es parte de la evaluación preanestésica de nuestro paciente porque de ahí van a ser todas nuestras intervenciones. Es necesaria porque de ahí va a mejorar el resultado de nuestros pacientes, se van a disminuir costos. ¿Es realista? Sí, porque es nuestro papel de especial importancia mejorar el resultado de nuestros pacientes. Y es el futuro de la anestesiología. Ahora, les voy a poner con ejemplos todo esto que tiene como alcance la valoración preoperatoria. En el hospital de donde yo vengo se hace mucha cirugía de vía biliar en pacientes de ictericia obstructiva. Y de hecho nosotros tenemos uno de los reportes más bajos de complicaciones en pacientes con ictericia obstructiva. Es alrededor del 4.2% de nuestros pacientes. ¿Y por qué es esto que hacemos nosotros? Dentro de la valoración, hacemos una valoración global de nuestro paciente y hacemos maniobras que modifican el riesgo. Como sabemos, la ictericia obstructiva tiene muchas complicaciones, tanto a nivel renal, como a nivel vascular, como a nivel de otros sistemas. Entonces, lo que nosotros hacemos es valorar a nuestro paciente. Decidimos, ya decía el doctor Carrasco, en conjunto con los cirujanos, la mejor opción terapéutica. A lo mejor el paciente es candidato a una operación de Whipple, a una pancreatectomía distal, pero a lo mejor el paciente ahorita no está en las mejores condiciones. Es una ictericia que está muy avanzada, que tiene datos de colangitis. Entonces, a lo mejor, en decisión conjunta, lo que podemos hacer es hacer una derivación percutánea de la vía biliar, mejorar los tiempos de nuestro paciente como intervención directa del anestesiólogo, mejorar, a lo mejor tratar de disminuir con sales biliares y tratar de mejorar con vitamina K también los tiempos de nuestros pacientes. Todo esto como la valoración preoperatoria de nuestro paciente. En el manejo transanestésico de nuestro paciente también tendría que ver ya la monitorización, la integración de una técnica adecuada. En el estudio que les menciono donde mortalidad más baja en pacientes con ictericia obstructiva, se hace el análisis con 6 pacientes
que tienen técnica combinada. De estos, ninguno de ellos se complicó, los pacientes que tenían técnica combinada, a comparación de los pacientes con anestesia general, que tenían un alto riesgo de complicaciones también. Entonces, lo que menciona es que también nuestra incidencia sobre nuestro plan de la anestesia previa, que ya realizamos, sobre el tipo de anestesia que vamos a realizar, y finalmente, manejo del dolor posoperatorio también tenemos que ver dentro de nuestras recomendaciones de la anestesia preoperatoria. También recomendaciones, ya lo mencionaba el doctor Villagómez, sobre el destino de nuestro paciente. A lo mejor se beneficiaría de una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de la inestabilidad de nuestro paciente. Y ya decíamos que también en la valoración preoperatoria lo mencionaba como parte de la valoración. Avisarle a nuestro paciente las condiciones en las que se encuentra, a los familiares, y de ahí determinar la intervención en el postoperatorio de la cual se beneficiaría más nuestro paciente. Ahora, ¿qué servicios debe incluir la medicina perioperatoria? Un servicio de manejo preanestésico de riesgo, ya les ponía yo el ejemplo, les puedo poner otro ejemplo más. Los pacientes con EPOC, que decía el doctor Villagómez, ellos también se van a ver beneficiados de nuestra valoración, del uso de broncodilatadores perioperatorios, del uso de esteroides preoperatorios. Todo esto se va a ver beneficiado. Los pacientes, les pongo otro ejemplo claro, los pacientes cirróticos. El paciente cirrótico Child A, que va a entrar a cirugía, que va a entrar a una cirugía de urgencias porque es una apendicectomía. Muchas veces tenemos miedo de entrar con estos pacientes porque no conocemos o no hemos hecho nuestra valoración apropiadamente. Tenemos miedo porque no tenemos cama para la valoración, para el cuidado postoperatorio de nuestro paciente, ¿no? Pero si nuestro paciente ya contaba con una valoración extensa, donde vimos que los tiempos de coagulación ya estaban optimizados, donde vimos que las plaquetas, aunque son pocas en cantidad por el hiperesplenismo, son buenas en cantidad porque ya solicitamos nuestra prueba de sangrado. Entonces, a partir de toda esta evaluación integral que nosotros hacemos, vamos a determinar el mejor manejo transanestésico de este paciente. Otro ejemplo, el paciente cirrótico otra vez. El paciente cirrótico Child C, que a lo mejor va a entrar para una hernioplastia. A lo mejor no es el mejor momento para este paciente, ¿no? Ya decía el doctor Villagómez, tenemos que optimizarlo. Nuestras pruebas de laboratorio nos orientan a que podemos mejorar los tiempos de coagulación de nuestro paciente, que podemos mejorar a lo mejor la albúmina de nuestro paciente, tratar de mejorar las condiciones de nuestro paciente, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos, un servicio de dolor agudo y la interacción con servicios de especialización. Todo esto no necesita a lo mejor un espacio físico, pero sí lo integra como parte de una clínica de medicina perioperatoria. Les voy a hablar un poco de los programas de entrenamiento. Este programa de entrenamiento dura alrededor de un año. ¿Cuánto tiempo es? Parte de la, ya lo mencionaba yo, es como una extensión, es parte de la anestesiología en sí. De hecho, se combinan, se entrelazan, no se despegan una de la otra. ¿Qué áreas de estudio tiene? Nosotros, por ejemplo, tenemos en la actualidad el eco transesofágico, tenemos ultrasonido, tenemos zonas de rotación en Toronto, tenemos en Santiago de Chile en la unidad de cuidados intensivos. Los límites de competencia, esto es un terreno un poco arenoso porque aquí nos entrelazamos. Ya decíamos entre los tres que es un trabajo de equipo, es una interacción entre especialistas que va a llevar a la mejoría de nuestros pacientes. ¿Qué concepto y qué se ha hecho actualmente en el hospital? Se han hecho guías para el manejo de grupos específicos en estos pacientes. Específicamente lo que hemos hecho en el instituto es con pacientes cirróticos. Se ha establecido un protocolo de estudio que a lo mejor es guía y que se puede implementar en cada uno de nuestros hospitales dependiendo de nuestros recursos, ¿no? Guiar un protocolo, hacer mapas de diagnóstico terapéuticos para este grupo de enfermos. También se han hecho guías para los pacientes con endocrinopatías y se ha hecho para pacientes con para endapterectomías carotídeas, también se ha hecho. Se han creado protocolos para estos pacientes que a lo mejor no son cirugías que se realizan de manera tan rutinaria, pero que cuando nos enfrentamos a ellas nos ponen un riesgo, nos proponen un reto nuevo, ¿no? También se han hecho estudios costo-efectividad, ya lo mencionábamos, y la creación de bases de datos, porque a partir de que nosotros hacemos un récord de nuestras complicaciones, de nuestros logros, es como hacemos efectiva estas valoraciones. ¿Qué potenciales objeciones? Como les puse esta diapositiva junta para que vean que son menos las objeciones y más las ventajas de hacer esto.
de hacer una medicina preoperatoria. Desconocimiento de la especialidad, porque no se conoce en nuestro país qué es lo que a qué se dedica la medicina preoperatoria. Aumento de las responsabilidades, sí, porque a veces va a depender de nosotros la mejoría de nuestros pacientes, ¿no? A veces estamos en un lugar donde no hay una terapia intensiva y va a depender de nosotros que en la evaluación preoperatoria optimicemos a este paciente para que no tenga que salir a una unidad de cuidados intensivos. Inadecuada compensación, me refiero a inadecuada compensación porque requiere mucho tiempo de nuestra parte. A lo mejor no va a ser compensada económicamente como nos gustaría estas intervenciones que nosotros estamos haciendo a nuestro paciente, pero ¿qué bondades tiene estas? Que va a ser un reconocimiento importante a las actividades del anestesiólogo, que va a tener un mayor estatus dentro del gremio médico y que va a participar en las decisiones de nuestro paciente, que va a mejorar la satisfacción de los pacientes principalmente y va a disminuir las complicaciones en los grupos de riesgo. ¿Cuál es el problema más importante? Es la comunicación. Ya lo decía el doctor Carrasco, que es una intervención entre todos y que de ahí es cómo se va a mejorar nuestro paciente. Ya como parte de las conclusiones, la anestesia nunca ha sido totalmente segura para los pacientes, ¿no? Sabemos que el riesgo de un paro en una anestesia general es mucho más alto que para la población en general, ¿no? Que el riesgo de presentar un evento de paro para la población general. Y la seguridad absoluta reside en el hecho de que nosotros identificamos el peligro que existe para evitarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita?